Saludos, soy Evelyn del quinto semestre B y les voy a presentar mi clase demostrativa acerca del enlace químico ubicado en el bloque del mundo de la química. Para ello presento el objetivo de la clase, que es interpretar el enlace químico para generalizar la información de manera simbólica y gráfica. Además de ello, la destreza con criterio de desempeño, que es observar y clasificar el tipo de enlaces químicos y su fuerza partiendo del análisis de la relación existente entre la capacidad de transferir y compartir electrones y la configuración electrónica, con base en los valores de la electronegatividad. Para esta clase hemos utilizado el siguiente modelo ERCA, donde tenemos la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Continuamos con la experiencia y para ello tenemos algunos prerequisitos que hemos creído importante para nuestra clase, como lo son la medición y unidades del sistema internacional. Como sabemos, medir es tomar una cierta cantidad o algo comparado con otra cosa. Como por ejemplo tenemos aquí que en este caso medir en química es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma. Esto quiere decir que deben tener la misma magnitud que elegimos como unidad. Como podemos ver aquí tenemos en el recuadro a nuestra derecha un recuadro de magnitudes y unidades del sistema internacional. Además, como siguiente prerequisito, tenemos el modelo atómico, que como sabemos existen algunos modelos atómicos a lo largo de la historia, como lo fueron algunos importantes como Dalton, Thomson, Rutherford, de Bohr y el último que fue el modelo cuántico. Es decir, que hemos tenido una historia acerca de los modelos atómicos y que para estos científicos el modelo atómico es de suma importancia, ya que nos permite su estudio para la creación de nuevos elementos. Continuando con los prerequisitos y por último, creemos importante que los estudiantes deben saber lo que son los átomos y la tabla periódica, principalmente la estructura del átomo, que como sabemos es la unidad más pequeña de la materia, la cual consta de un núcleo de electrones, de neutrones y protones. Y de igual forma, estos elementos se van a formar y se van a ordenar por filas y columnas, además de periodos, en la tabla periódica, como podemos ver aquí en esta tabla. Ahora sí podemos pasar a la reflexión y para ello creemos importante que conozcamos cuál es la importancia o la relevancia de estos enlaces químicos en la vida. Y para ello tenemos que son muy esenciales para la vida, ya que existen algunos tipos de enlaces químicos que van a constituir y que van a formar parte de la vida, como lo son los enlaces covalentes, iónicos, así como los enlaces de hidrógeno. Quiere decir que normalmente estas unidades básicas esas unidades básicas de la materia no van a vagar en el espacio, en soledad, sino que van a combinarse con otros átomos y van a interactuar con ellos. Continuando con la conceptualización, tenemos lo que ya es el enlace químico, que como sabemos los enlaces químicos van a ser un conjunto que se mantiene unido a moléculas, y lo cual van a crear conexiones temporales que son muy esenciales. Asimismo, tenemos los tipos de enlaces que podemos encontrarnos, como lo son los enlaces covalentes, iónicos, así también como los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de dispersión del onda. También a lo largo de la historia hemos tenido algunas representaciones de lo que son los enlaces químicos, como lo son también la representación de Lewis. Como podemos ver aquí en el recuadro, era una representación con una cierta particularidad, como es el químico Lewis, quien introdujo la llamada notación para representar así los átomos y los enlaces. Como podemos ver aquí en la tabla, aquí se escribe el símbolo del elemento y lo vamos a rodear de tantos puntos como electrones de valencia tenga el elemento. Así también tenemos los compuestos iónicos y covalentes. Los compuestos iónicos se presentan más en lo que son las sales, tanto binarias como de orden superior, y algunos óxidos e hidróxidos. Algunas características de estos compuestos o enlaces iónicos es que el empaquetamiento va a ser máximo, quiere decir que los iones deben ocupar el menor volumen posible, además de que su cristal debe ser neutro. Y por último, lo que son los enlaces covalentes, tenemos también los tipos de enlaces covalentes, como lo son el enlace simple, doble y triple. Como vemos aquí en la tabla que nos hemos proporcionado en las diapositivas,
tenemos lo que es el enlace simple, el cual se trata de que los átomos se van a compartir con un par de electrones. El enlace doble van a estar enlazados compartiendo dos pares de electrones. Y por último, el enlace triple, que son los átomos enlazados compartiendo tres pares de electrones, como podemos ver aquí en los ejemplos. Además, la aplicación, para ello no hemos utilizado algo tan complejo, sino que simplemente hemos puesto algunas características de lo que es nuestra clase. Ahora sí, tenemos el ejercicio 1. Respecto al enlace covalente, es decir, que vamos a hacer respecto a lo que son las características del enlace covalente, vamos a señalar si es verdadero o falso. En caso de que sea falso, vamos a justificar nuestras respuestas. Entonces, leemos el primer y nos dice que el enlace covalente es el enlace que se representa entre elementos de baja electronegatividad. Por lo tanto, esto de aquí es falso, ¿verdad? Entonces, si es falso, vamos a justificar. Entonces decimos que es falso porque es la unión de elementos de la alta electronegatividad. Quiere decir de los no metales. Seguimos con el siguiente y dice que el enlace covalente, el enlace entre hidrógeno y el fósforo no es covalente. La diferencia de electronegatividad entre los átomos intervinientes es 1,19. Por lo tanto, es falso y de igual forma justificamos. Es falso porque el enlace es covalente polar. Y ahora seguimos con el último y dice que es típico enlace entre elementos de baja afinidad electrónica. Y eso también es falso, porque el enlace covalente es la unión de elementos de alta afinidad de los no metales, ¿verdad? Por lo tanto, esas serían nuestras respuestas, todas falsas. Ahora sí, una vez que aplicada a lo que son los conocimientos, hemos terminado con nuestra clase. Y les presentamos la siguiente bibliografía que hemos utilizado para nuestra clase demostrativa. Muchas gracias.